Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal donde hablo de temas médicos. Yo soy el doctor Jesús Mauricio Olalde Abarca y he querido resumir algunos temas que son de utilidad para el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Es el ENARM. Por lo cual he decidido crear esta sección en mi canal llamada Mi Resumen ENARM. Básicamente estoy haciendo una recopilación de la información más relevante basándome en guías de práctica clínica y algunas guías internacionales. En este video abordaremos litiasis renoureteral. Por favor, apoya este canal con un me gusta, con tus comentarios y comparte este material interactivo con algún colega médico. De manera inicial, litiasis renoureteral imagina que se presenta a consulta una paciente femenina de 34 años de edad con historia de infecciones recurrentes en vías urinarias, actualmente en estudio por una hematuria macroscópica no formadora de coágulos. Se realiza una tomografía computada de abdomen y pelvis, la cual revela un cálculo no obstructivo de 22 milímetros de diámetro en la pelvis renal izquierda. ¿Qué camino tomaríamos con esta paciente? Bueno, abordemos este tema para seguir las mejores conductas. Comencemos. Definición. La litiasis renoureteral es una patología que a menudo se presenta tanto en la consulta externa como en el servicio de urgencias. Se define como la presencia o la recurrencia de los cálculos, los litos, en las vías urinarias, y existen varias teorías acerca de la formación de los cálculos. La más aceptada consiste en una sobresaturación de diversos componentes en la orina. Una variante de esta teoría incluye la agregación de cristales sobre la llamada placa de Randall, la cual constituye un sitio de depósito que se localiza en las papilas renales. Bien, pregunta 1 de 5. ¿Cuáles son las alteraciones urinarias que promueve la litiasis renoureteral? Tenemos que es la hipercalciuria, hiperoxaluria, hiperuricosuria, hipercitraturia y alteraciones específicas en el pH. Bien, a lo largo del uréter existen tres puntos de estrechamiento fisiológico en donde se pueden impactar los cálculos con mayor facilidad. Estos son la unión ureteropiélica, la intersección del uréter con los vasos ilíacos y la unión uretero-vesical. La mayoría de los litos están compuestos de calcio, lo cual contribuye a su apariencia radiográfica característica. El componente más frecuente de la litiasis renoureteral es el oxalato de calcio. Otros cálculos se forman de estrubita, que es fosfato amónico magnésico, ácido úrico, fosfato de calcio, cistina, xantina o medicamentos, indinavir, triamtereno o aciclovir. En cierta proporción el calcio se une al oxalato en la luz intestinal para formar un complejo no absorbible. Por lo tanto, los síndromes de mala absorción intestinal, como llega a ocurrir tras una cirugía bariátrica, síndrome de intestino corto o enfermedad inflamatoria intestinal, mediante la unión del calcio con ácidos grasos y sales biliares aumenta el oxalato libre, lo cual favorece su absorción y la consecuente formación de cálculos. De manera paradójica, una dieta baja en calcio predispone a la formación de litos de oxalato de calcio por este mismo mecanismo. Y el pH urinario también influye en la formación de cálculos, ya que afecta la precipitación de cristales. Un pH urinario ácido favorece la formación de litos de ácido úrico y cistina, mientras que un pH básico promueve la formación de cálculos de fosfato de calcio y estrubita, pero no interviene en la génesis de litos compuestos de oxalato de calcio. Factores de riesgo en litiasis renoureteral. Estos son los factores de riesgo para la litiasis renoureteral. Varían según los componentes o la composición de los litos, ¿no? Por ejemplo, el oxalato de calcio. Tenemos factores de riesgo que es una litiasis previa, historia familiar de litiasis, hipercalciuria, la hiperoxaluria, que es el síndrome de malabsorción, o la hipocitraturia, que es la acidosis tubular renal de tipo 1, la piruricosuria, menor volumen urinario, patrón dietético, baja ingesta de líquidos, baja ingesta de calcio y potasio, alta ingesta de sodio y oxalatos.
O los factores de riesgo para estrubita, cálculos coraliformes, son infecciones recurrentes de vías urinarias por microorganismos productores de ureasa, el Proteus sp y Klebsiella sp. También tenemos otros tipos de cálculos como el ácido úrico, con factores de riesgo es la acidosis urinaria, hiperuricemia, hiperuricusuria, la gota, menor volumen urinario, diarrea crónica, pérdida de peso del paciente. El fosfato de calcio también puede estar con factores de riesgo que es hipercalciuria, hiperparatiroidismo primario, menor volumen urinario, hipocitraturia asociado con nefrocalcinosis. Y en la cistina, pues historia familiar de litiasis, cistinuria, presentación en una edad temprana. Cuadro clínico. El cuadro clínico de la litiasis renoureteral depende de si el cálculo causa obstrucción del sistema urinario. El amplio espectro de manifestaciones incluye desde un hallazgo incidental en un estudio de imagen realizado por otro motivo, hasta la disfunción renal por obstrucción e infecciones persistentes en vías urinarias. De existir obstrucción aguda, se presenta una crisis renoureteral caracterizada principalmente por dolor en paroxismos de intensidad variable. La localización del dolor depende de la ubicación del lito. Entonces, la obstrucción en la pelvis renal o en el uréter proximal provoca dolor intenso en el ángulo costovertebral. La obstrucción del uréter medio puede provocar dolor en el flanco, con irradiación en banda hacia la porción anterior e inferior del abdomen. Un cálculo en el uréter distal causa dolor en el flanco o en la porción baja del abdomen que se irradia a testículos en varones o labios mayores en mujeres. La obstrucción del uréter distal también puede asociarse con síntomas urinarios irritativos, como la disuria, frecuencia urinaria o dolor suprapúbico. Otros síntomas que pueden presentarse son náuseas, vómitos, diaforesis y hematuria macroscópica. Aquí hay que considerar que los hallazgos de la exploración física incluyen taquicardia, dolor a la percusión en el ángulo costovertebral e incluso masa palpable si la obstrucción ocasionó hidronefrosis significativa. Complicaciones. Una complicación importante de la obstrucción ureteral por litiasis es la infección que agrava por la estasis urinaria. Puede desencadenar un cuadro de urosepsis con inestabilidad hemodinámica. Por ello, la fiebre en la litiasis renoureteral obstructiva se considera una urgencia médica. Por otro lado, un cálculo no obstructivo también dificulta el manejo de las infecciones de vías urinarias, ya que representa un cuerpo extraño persistente. La continua obstrucción del flujo urinario puede provocar varios grados de hidronefrosis o ectasias piélica y con el tiempo culminará una disfunción renal. Por ese motivo es importante efectuar evaluaciones periódicas en los pacientes sometidos a un tratamiento conservador. Diagnóstico. Los estudios de laboratorio ofrecen información acerca de la presencia de infección, la función renal, la coagulación, de importancia para el abordaje terapéutico, entre otros. Sin embargo, para fines diagnósticos el examen general de orina representa particular importancia. Al presentarse pues, la hematuria micro o macroscópica en el ego es el hallazgo más frecuente de la litiasis renoureteral. Ante un cuadro compatible con litiasis renoureteral y hematuria en el ego, más la presencia de factores de riesgos, el diagnóstico de litiasis renoureteral es casi seguro. Otros datos de utilidad en esta prueba diagnóstica son el pH urinario y la presencia de cristales. En todos los casos, se deberá solicitar un urocultivo para descartar infección y guiar opciones terapéuticas. Pregunta 2 de 5. ¿Cuál es el estudio de elección para evaluar la litiasis renoureteral? Claramente es el estudio de imagen, la tomografía computada de abdomen y pelvis, idealmente urotomografía. Entonces, estudios de imagen. El estudio de elección para identificar litos es la tomografía computada, simple, de abdomen y pelvis. Idealmente en pacientes con adecuada función renal debe solicitarse una urotomografía. Este estudio consiste en 3 fases tomográficas que permiten valorar la presencia de litos en una fase simple, seguida de una fase arterial o también conocida como nefrogénica, que permite valorar el estado del parénquima renal para descartar lesiones como abscesos o nefronías asociadas. Y finalmente una fase excretora o de eliminación.
la cual el medio de contraste pasa a la vía urinaria permitiendo valorar su anatomía, así como defectos de llenado en caso de uropatía obstructiva. Los hallazgos clásicos de la tomografía computarizada son imágenes hiperdensas en el sistema urinario junto con grado variable de dilatación ureteral o hidronefrosis. Si se observa dilatación del sistema urinario pero no se aprecian litos, se debe considerar tres escenarios. Cálculos no visibles por tomografía computarizada, por ejemplo los cálculos de Indinavir, la expulsión reciente del lito o un diagnóstico alterno. En estos casos, el uso de medio de contraste es un protocolo de urotomografía que puede ser útil. Otros estudios de imagen son la radiografía simple de abdomen, la pielografía intravenosa y ultrasonido. La radiografía de abdomen tiene menor sensibilidad para la detección de cálculos, pero se puede utilizar en pacientes ya conocidos con episodios recurrentes de litiasis renuteral o en el seguimiento de un paciente bajo tratamiento conservador. La radiografía de abdomen no detecta litos radiolúcidos, como los de ácido úrico, jantina y los causados por medicamentos. El ultrasonido permite visualizar la dilatación del sistema colector o identificar litos radiolúcidos, pero no la totalidad del uréter, lo cual disminuye su precisión. Debido a que no genera radiación ionizante, el ultrasonido se considera una opción para pacientes embarazadas. Y tenemos aquí cuatro imágenes que son utilizadas para el diagnóstico de la litiasis urinaria. En la imagen A, que es un ultrasonido, podemos observar la litiasis renal con sombra acústica determinada por la flecha. La flecha muestra la litiasis renal. En la imagen B tenemos una radiografía renal y vesical simple, donde la flecha muestra la litiasis renal radio-opaca. En la imagen C tenemos una tomografía axial computarizada abdominal sin medio de contraste, donde la flecha muestra una litiasis en pelvis renal izquierda. D, que es la UROTAC, que muestra fase tardía con eliminación de medio de contraste en vía urinaria alta. Ahí se detecta en la flecha. Diagnóstico diferencial. Cuando el paciente presenta signos de irritación peritoneal, como renuncia al cambio de posición, rigidez de la pared abdominal, rebote positivo, nos orienta hacia otro diagnóstico. Y algunas patologías que se confunden con la litiasis renuteral por su presentación similar son colecistitis aguda, apendicitis, pielonefritis, embarazo ectópico, quiste de ovario roto y la diverticulitis. Bien, tratamiento. El tratamiento varía según la presentación inicial de los síntomas, la localización y el tamaño del cálculo. En cuanto a la analgesia, en la crisis renoureteral la meta principal del tratamiento consiste en aliviar el dolor. Entonces, los analgésicos de primera línea son los AINES, por ejemplo, el diclofenaco de 50 miligramos cada 8 horas o diclofenaco 75 miligramos IV dosis única, ya que tienen un mejor control analgésico y menor incidencia de náusea y vómito que los opioides. Sin embargo, no deben de emplearse ante disfunción renal o depresión del volumen. Los fármacos de segunda línea son los opioides, por ejemplo, la morfina 2.5 a 5 miligramos cada 2 a 4 horas, y se debe mantener una hidratación adecuada sin intentar lograr una diuresis forzada, ya que con dicha maniobra no se ha demostrado la facilitación o facilitar la liberación del cálculo. Pregunta 3 de 5. ¿En qué condiciones se debe remover el cálculo ureteral? Bueno, litos con baja probabilidad de liberación espontánea, litos mayor a 10 milímetros, obstrucción persistente, dolor persistente y disfunción renal. Descompresión inmediata, pues bueno, en pacientes con obstrucción por litiasis renoureteral y datos de infección, al tratamiento principal es la descompresión inmediata junto con tratamiento antibiótico intravenoso para evitar el desarrollo de sepsis. El esquema antibiótico deberá ajustarse a los resultados del antibiograma. La intervención definitiva para remover el cálculo solo podrá realizarse después de haber resuelto la infección. Otros casos en los que la descompresión inmediata está indicada son obstrucción bilateral y obstrucción de riñón único. La descompresión inmediata se puede realizar por vía retrógrada, por medio de un catéter ureteral o doble J, o por vía anterógrada mediante una sonda de nefrostomía. Estas medidas siempre serán tratamientos paliativos con el objetivo de mejorar la ectasia renal,
los niveles azoados y controlar la infección, por lo que una vez controlada deberá realizarse la fragmentación o extracción del lito. Tratamiento conservador. La liberación espontánea del cálculo depende sobre todo de su tamaño y del nivel de obstrucción. La probabilidad de liberación espontánea es menor con un mayor tamaño y cuanto más proximal sea la obstrucción. Se recomienda que el tratamiento de los litos ureterales menor a 10 milímetros se debe de realizar una observación, vigilancia, manejo conservador con alfa bloqueadores como la tamsulusina, 0.4 miligramos diarios por 4 semanas, para facilitar el paso espontáneo de los cálculos, siempre que los síntomas estén controlados y no existan datos de infección. Se deben explicar al paciente las diferentes opciones de tratamiento y someterlo a evaluaciones periódicas para asegurar el paso del lito. Bien, pregunta 4 de 5. ¿Cuáles son las modalidades de tratamiento disponible para la litiasis renoureteral? Bueno, pues está el manejo conservador con evaluación periódica, el LOECH, el NLP y la ureteroscopía con o sin litotripsia intracorpórea laparoscópica o laparotomía. Tratamiento quirúrgico. Las opciones para remover los cálculos incluyen la litotripsia extracorpórea por ondas de choque, el LOECH, la nefrolitotomía percutánea, NLP, y la ureteroscopía por litotripsia. Aunque la laparoscopía y la laparotomía constituyen otra opción, rara vez están indicadas. Aquí tenemos este cuadro donde vemos que la localización del tamaño del uréter proximal y pelvis renal menor de 10 milímetros utilizaríamos LOECH y ureteroscopía flexible con LI, que es litotripsia intracorpórea. Y cuando es mayor a 10 milímetros, ureteroscopía flexible con litotripsia intracorpórea. Y cuando es mayor de 20 milímetros, tendríamos que utilizar la nefrolitotomía percutánea con litotripsia intracorpórea. Uréter medio, ureteroscopía flexible o rígida con LI. Ureter distal, ureteroscopía dirigida con LI. Y opciones de tratamiento para litiasis renoureteral. Ahora podemos ver que el tratamiento quirúrgico, pues estas dos opciones, ¿no? La litotripsia extracorpórea por ondas de choque o la endourología. Primero, en el primer caso, el LOECH logra desintegrar el cálculo a través de la diferencia de densidad de este con el tejido ureteral, lo que provoca que el paciente excrete los fragmentos. Podrá considerarse en litos menores de 10 milímetros, situados en el uréter proximal por su cercanía a la piel. Y no se debe de realizar en pacientes propensos a sangrado, embarazadas, obesos, cálculos de cistina que son resistentes al OH u obstrucción distal al litio. En el caso de la endourología, la NLP y la ureteroscopía pueden combinarse con métodos de litotripsia intracorpórea, que puede ser neumática, con láser o con energía neumática, para desintegrar el cálculo y remover los fragmentos por medio de una canasta endoscópica. Los fragmentos residuales se excretan de forma espontánea o con ayuda de un alfa bloqueador. La NLP se utiliza para litos grandes, mayores a 20 milímetros, como los cálculos coraliformes o aquellos que se sitúan en pelvis renal o en el uréter proximal. La ureteroscopía tiene particular alcance para los cálculos que se encuentran en el uréter medio y distal, aunque también podrían utilizarse en el uréter proximal. Actualmente existen uteroscopios flexibles que permiten acceder hasta los litos localizados en todos los cálices, incluidos los inferiores, facilitando su destrucción mediante un abordaje menos invasivo. Pregunta 5 de 5. ¿Qué medidas son útiles para prevenir recurrencias de la litiasis renoureteral? Bueno, alta ingesta de líquidos, menor ingesta de oxalato y sodio en la litiasis de oxalato de calcio, alcalinizar la orina en la litiasis por ácido úrico, prevenir infecciones de vías urinarias en la litiasis de estrubita y penicilamina en la litiasis de estatina. Entonces, prevención de recurrencia. Por la recurrencia de la litiasis renoureteral es necesario establecer medidas que disminuyan la formación de nuevos cálculos. Los cálculos extraídos y la liberación de forma espontánea deberán ser evaluados para determinar su composición. Como medida general, en esta tabla se recomienda a todos los pacientes ingerir hasta 2.5 litros de agua diariamente, lo que promueve la disolución de componentes de la orina.
Las medidas generales y en especial el uso de medicamentos deberán de ajustarse al riesgo individual de cada paciente. Tenemos aquí los tipos de cálculos, el oxalato de calcio, donde tenemos estas medidas preventivas, mayor ingesta de líquidos, menor dieta de oxalato, ¿no? Estos alimentos con alto contenido de oxalato se conocen las espinacas, nueces, almendras, zanahoria, papa, cacahuate, naranjas y aguacate. Entonces, considerar evitar esto. Ahora, también medidas preventivas, ingesta adecuada de calcio, no usar suplementos, mayor ingesta de potasio, menor ingesta de sodio y de proteína animal. Tiacidas, bicarbonato o citrato de potasio. En el fosfato de calcio, mayor ingesta de líquidos, mayor ingesta de potasio, menor ingesta de sodio y de proteína animal. Tiacidas y evitar alcalinizar la orina. Por esta parte del ácido úrico necesitamos mayor ingesta de líquidos, alcalinizar la orina, bicarbonato, citrato de potasio y el halopurinol. En la estrubita, tipos de cálculo de estrubita, mayor ingesta de líquidos y prevención de infecciones de vías urinarias. Y en la cistina tenemos aquí medida preventiva, mayor ingesta de líquidos, menor ingesta de sodio, alcalinizar la orina, bicarbonato o citrato de potasio, penicilamina y el captopril. Vaya, hemos acabado. Muchas gracias por tu atención. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comentarios. No olvides compartir este material si te ha gustado. Hasta el próximo video. Saludos, doctores.